Bien, bienvenidos. Vamos a estudiar un poco más a profundidad el concepto de momento de inercia de área. Hasta ahora se lo definimos muy por encimita porque apareció en las ecuaciones de esfuerzo en vigas. Pero ahora vamos a tratar de estudiarlo un poco más a profundidad y de estudiar unas propiedades que vamos a necesitar más adelante. Bien, esta es una figura plana cualquiera. Por ejemplo, puede ser la sección transversal de una viga o pudiera ser alguna figura plana sencilla y ya. Está ubicada dentro de este sistema coordenado XY. Vamos a definir entonces un diferencial de área dentro de esta figura plana que va a tener coordenadas XY. En función de esto, vamos a definir entonces que el momento de inercia de área, y esto es importante, esta no es inercia de masa como la que uno está acostumbrado a ver en física. Esto es momento de inercia de área respecto al eje X. Lo vamos a definir como la integral de y cuadrado de a. De igual forma, el momento de inercia de área en y va a ser igual a la integral de x cuadrado de a. Fíjense que son opuestos. En x es la integral de y. En y es la integral en x. También podemos definir esta distancia como r, siendo r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Y entonces definir que la inercia polar, esto se le conoce como inercia polar. La inercia polar de esta figura plana respecto a O va a ser igual a la integral de r cuadrado de a. Y eso es igual a la integral, como r cuadrado es x cuadrado más y cuadrado, es igual a la integral de x cuadrado más y cuadrado de a. Si yo separo estas integrales como la integral de x cuadrado de a más la integral de y cuadrado de a, me quedan estas mismas dos integrales y por lo tanto la inercia polar va a terminar siendo igual a la inercia en x más la inercia en y. Entonces, de estas definiciones podemos sacar una propiedad importante, que es que los momentos de inercia son siempre positivos. Fíjense que esta integral es la integral es una suma. Y aquí lo que estoy sumando es un área, que las áreas en un sentido físico siempre tienen que ser positivas. Sí es cierto que cuando uno habla de áreas en integrales, ahí lo que tenemos es un gráfico y por lo tanto pueden haber áreas positivas y negativas. O lo mismo cuando hacemos los diagramas de fuerza cortante, etc. O sea, siempre pueden existir esas cosas. Pero en general, un área en el sentido físico, en el sentido de que esto es un área real física que uno debería poder ver y tocar, es un área positiva siempre. Adicionalmente, este término es siempre positivo porque es un número al cuadrado. Entonces, la suma de un número positivo por un número positivo siempre me va a dar un número positivo. Por lo tanto, esto es positivo. Lo mismo pasa con este. Y este término es la suma de dos números positivos. Por lo tanto, también siempre es positivo. Vamos a ver ahora el producto de inercia. El producto de inercia es otra propiedad que se define así. Y sub xy, esto es el producto de inercia de esta figura plana, va a ser igual a la integral de x por y por dA. Esa es la definición del producto de inercia. En primer lugar, podemos notar que los productos de inercia pueden ser positivos, negativos o nulos. ¿Por qué? Aunque bien es cierto que dA tiene que ser positivo, x y y no necesariamente, individualmente, ¿no? De hecho, aquí, si vemos esta figura con este eje coordenado, tanto x como y tienen que ser positivos. Pero si esta misma figura yo la hubiera puesto acá y yo mantengo estos dos ejes coordenados, entonces en este caso y es positivo, pero x es negativo. Un número negativo por uno positivo me va a dar negativo siempre. Y al sumar todos esos términos, siempre voy a estar sumando números negativos. Por lo que el resultado final va a ser negativo. E incluso podemos ir más allá. Imagínense que la figura fuera un rectángulo aquí, donde tiene una longitud L, pero su centroide está justo en el eje Y. Entonces, si ese rectángulo tiene una altura muy bajita, para despreciar la distancia en Y que solo cambie mucho en X, entonces aquí X vale 0, aquí X pónganse que vale menos 1, aquí X vale 1 y Y es el mismo. Entonces voy a sumar un término que va a ser menos 1 por Y más un término que es 1 por Y. Se cancelan. Luego X vale menos 2, X vale 2, va a pasar lo mismo. Menos 2 por Y, a todo eso le voy a sumar 2 por Y, se cancelan. Y eso terminando como consecuencia que esta inercia
dé igual a 0 si todos los términos se terminan anulando. Entonces, el producto de inercia puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser nulo. De hecho, ese último caso de, por ejemplo, tener un rectángulo justo aquí, me define esta segunda propiedad. Si el eje X o el eje Y son ejes de simetría, el producto de inercia será igual a 0, porque se van a ir anulando los términos mutuamente. Bien, vamos a estudiar el teorema de los ejes paralelos. También se conoce como teorema de Steiner. Vamos a pensar que tenemos esta figura plana. Esta figura plana tiene un centroide y nosotros conocemos la inercia de esta figura plana respecto al centroide, es decir, respecto a estos ejes X' y Y'. Ya obtuvimos con las definiciones que vimos antes cuánto valen las inercias y todo eso. También nuevamente tenemos un diferencial de área definido para esta figura plana. Lo que queremos obtener es cuánto valen las inercias respecto a este eje X y respecto a este eje Y, sabiendo ya las inercias acá y acá. Entonces, el centroide de la figura se encuentra en coordenadas de sub X y de sub Y respecto a este sistema de coordenadas. También podemos definir esta distancia D. El diferencial de área respecto a los ejes X' y Y' se encuentra en unas coordenadas X' y Y', tal cual como habíamos hecho cuando hicimos las definiciones de la inercia en X e inercia en Y. Entonces, la inercia en X nosotros sabemos que es la integral de y cuadrado de A. En este caso, y cuadrado vale d sub y más y'. Entonces, y' más d sub y, todo eso elevado al cuadrado de A. Este término al cuadrado se transforma en el primer término al cuadrado por dA más 2 por dA. Solamente que en este caso, fíjense que el d sub y salió fuera de la integral. ¿Por qué? Porque este término es constante siempre. El centroide no se está moviendo. Más este segundo término al cuadrado por dA. Este segundo término nuevamente sale de la integral porque esta distancia es constante. De aquí, ¿qué podemos ver? Primero, este término vale 0. ¿Por qué? Porque yo estoy parado en el centroide. Para efectos de este eje de coordenadas, yo estoy parado en el centroide. Entonces, acuérdense de que en la expresión de y sub c, de y del centroide, es igual a esta misma integral. Mejor dicho, el término de y' del centroide, porque es con respecto a este sistema de coordenadas, va a ser igual a esta integral sobre la integral de A, sobre el área de la figura. Entonces, si yo estoy parado en el centroide, este término tiene que valer 0. ¿Por qué? Porque y' sub c tiene que ser igual a 0. Yo estoy parado en el centroide. La distancia con respecto al centroide para el centroide tiene que ser 0. Es decir, la distancia del centroide respecto a sí mismo tiene que ser 0. Esta integral lo que me da como resultado es el área. Y esta integral, fíjense que es la definición del momento de inercia. Entonces, esta es la definición del momento de inercia respecto a este eje, al eje X'. Por lo que el momento de inercia respecto al eje X va a ser igual al momento de inercia respecto al eje X' más el área por d sub y al cuadrado. El mismo procedimiento puede hacerse para el caso de la inercia en Y e incluso para la inercia polar. Va a dar exactamente lo mismo y los pasos son prácticamente los mismos. En el caso del producto de inercia, también es lo mismo con la salvedad de que aquí en vez de tener este término al cuadrado, voy a tener este término por X' más d sub X. El producto de esos dos términos. Pero me va a quedar prácticamente lo mismo con términos muy similares que se van a cancelar los mismos y me va a quedar es esta expresión que está acá. Entonces, el momento de inercia de un área respecto a un eje cualquiera es igual al momento de inercia respecto a un eje paralelo a dicho eje, pero que pase a través del centroide del área más el producto del área por la distancia perpendicular entre los ejes al cuadrado. Esta es la definición de estos momentos de inercia. Fíjense que si yo quiero la inercia en este eje X, que es un eje horizontal, yo voy a buscar en primer lugar la inercia respecto a un eje paralelo. Por ejemplo, este que es el eje X', sigue siendo un eje horizontal, pero ubicado en el centroide, o sea, es un eje que pasa por el centroide de la figura.
más el área de la figura por la distancia perpendicular que hay entre los dos ejes al cuadrado. ¿Para qué estamos estudiando este teorema? Para obtener el momento de inercia de áreas compuestas. El momento de inercia de un cuerpo compuesto respecto a un eje es la suma algebraica de los momentos de inercia de cada una de sus partes respecto a dicho eje. Entonces, supongamos que tenemos este cuerpo y queremos la inercia respecto a este eje X. Estos son los pasos que habría que hacer. En primer lugar, se calcula la inercia de cada parte respecto a algún eje. ¿Qué hacemos entonces? Si tenemos este cuerpo, lo que vamos a hacer es segmentarlo en diferentes partes. Por ejemplo, vamos a cortar aquí y obtenemos un primer rectángulo que es este. Luego cortamos aquí, pero vamos a llegar hasta acá. Ya van a ver para qué. Y tenemos un segundo rectángulo que es este. Luego cortamos acá y obtenemos un tercer rectángulo. Y finalmente acá, como yo hice el rectángulo hasta acá, hasta el final, voy a hacer este cuarto de circunferencia y lo voy a restar. Lo voy a poner como si fuera negativo, que es este que está acá. Entonces voy a obtener el momento de inercia de cada uno de estos cuatro cuerpos respecto a su centroide. No tiene que ser respecto a su centroide, pero sería lo ideal, es lo más fácil. Pero puede ser respecto a algún otro eje si yo quiero. Luego, se utiliza el teorema de los ejes paralelos para mover las inercias al eje de interés. Entonces usamos las ecuaciones que acabamos de ver para pasar todas estas inercias a este eje que está acá, que es el que nos interesa. Y por último, se suman las inercias de cada parte del cuerpo. Cuando tenga todas las inercias aquí, sencillamente las sumo. En este caso, esto va a ser una suma, otra suma, y este lo voy a restar. Porque al final es una suma algebraica. Bien, vamos a parar aquí y ahora continuamos.